Padre Santo, imploramos el poder del Espíritu Santo sobre mí y sobre los que escuchen y los que nos ven en línea. Protégenos para que te honremos, te demos gloria cuando la oramos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de esta tarde es solos Cristos. Solo Cristo. La exclusividad de Cristo. Pero antes de eso, deseo completar lo que iniciamos ayer. Y eso fue indicando por qué la causa formal de la Reforma Protestante sucedió. Y es porque la iglesia del momento ya se había separado de las Sagradas Escrituras. Y es importante terminar ese concepto de cómo se separó y cómo afectó doctrinas claves de la palabra de Dios. La primera doctrina clave que afectó es la invención de doctrinas que no están acá en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, una cuestión que se inventó fue el purgatorio. El Señor Jesús vino a traernos la información de lo que es la eternidad y habló de dos destinos, cielo e infierno. Habló más del infierno que del cielo porque es esencial, es urgente, pero jamás dijo una sola palabra del purgatorio. El purgatorio es una doctrina que blasfema la encarnación, blasfema la sangre de Cristo, porque indica que la sangre de un Dios encarnado no es suficiente para pagar en absoluto por todos sus pecados. Y si niega la suficiencia de la sangre de Cristo, niega también a Cristo y tendremos que buscar otro redentor. El concepto del purgatorio es que Jesús no puede pagar en absoluto por todos los pecados. Y los pecados que a usted se le olvidó confesar, los pecados veniales, los tiene que pagar una llama en el purgatorio para que nosotros quedemos purificados porque Dios no tolera el pecado. Y Colosenses dice que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Colosenses 1 del 20 en adelante. Él nos cubre con su sangre para presentarnos como puros y sin mancha delante del Padre. Y el purgatorio dice que el purgatorio nos purifica. Quiere decir que la sangre de Jesús no fue suficiente. El otro principio básico es la negación de la salvación por fe solamente y la salvación no solamente por obras, sino la salvación por hombres. Porque cuando un niño nace, el primer sitio donde que lo llevan es a un sacerdote para que el sacerdote lo bautice y ese niño ahora queda salvo. La Biblia no dice nada de eso. El bautismo de agua no salva a nadie, así sea presbiteriano o bautista. ¿Sí? Lo único que salva es el bautismo del Espíritu Santo, que mueve a la persona en su corazón al arrepentimiento y es una vez para siempre. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de vosotros, a quien no soy digno de desatar las sandalias, que lo bautiza con el Espíritu Santo. Y una vez que queda bautizado, no hay ningún otro bautismo. ¿Sí? Ya sea presbiteriano, ya sea bautista, el presbiteriano, el niño presbiteriano se salva
por la fe en Cristo solamente y no por el bautismo. El niño presbiteriano, la iglesia presbiteriana, no bautiza niños para salvarlos, sino como una promesa de que de pronto van a creer. Y un bautista que llega con una fe que no es correcta, que no es real, y cree que ese bautismo lo va a salvar, está perdiendo su tiempo. Solamente se va a mojar. Porque lo único que salva, si ese bautista que se hace bautizar y no tiene fe genuina en Cristo, no confía en Cristo, y muere sin creer en Cristo, va al infierno con su bautismo y todo. O sea que es justificación por fe. Esa es una negación difícil de la doctrina de las Escrituras. Note dónde vamos. Vamos quitándole la exclusividad a Cristo. El purgatorio le quita la exclusividad a Cristo. El sacerdote le quita la exclusividad a Cristo. Amados, el sacerdocio en el Nuevo Testamento, después de Cristo, no puede existir. En el libro de los Hebreos, 42 veces, ahí les doy esa tarea. Lean el libro de los Hebreos, 42 veces elimina el sacerdocio de hombres. Eso quiere decir que la idea del sacerdocio es una invención más del catolicismo romano que no la admite en las Sagradas Escrituras. El único sacerdote eterno es el Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, primero dijo, Dios mío, ¿por qué me abandona? Porque se está enfrentando no a su papá, se está enfrentando a un juez. Cuando termina de completar la redención, antes de morir dice, papá, cambia de Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así, nosotros antes de ser redimidos, Dios es nuestro juez, listo para castigar. Pero una vez que somos redimidos, es papá, Abba, papito. Sí. Cuando el Señor Jesucristo dice, todo está terminado, que completó el plan de salvación, ¿qué pasó? El velo del templo se rompió. Y es un velo que es así de ancho. Y se rompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Para eliminar el sacerdocio de hombres. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba el día de expiación, los pecados de los hombres y del pueblo de Dios, y entraba al lugar santísimo a través del velo, y solamente el sumo sacerdote, como intercesor entre el pueblo y Dios. Pero al romperse el templo, nos dio la autoridad de nosotros ser sacerdotes reales, de entrar directamente al lugar santísimo, donde tenemos esa relación con Dios sin ninguna intercesión de hombres, sino con la intercesión del velo del templo de Cristo, del velo de Cristo. Un sacerdote me llamó desde Utah. Estábamos en Filadelfia y me dijo, deseo hablar con usted. Yo le dije, no puedo, no tengo el tiempo, no les cuento la historia para no perder tiempo. Pero finalmente llegó a nuestra casa y le di una tarde para hablar porque el tiempo no me lo permitía. Estaba viajando para Sudamérica. Y por alguna razón
perdió su avión, llegó tarde y tuve que dedicarle toda una noche en el afán de terminar. Y desde que llegó, lo único que hicimos fue leer el libro de los Hebreos. No le expliqué ningún evangelio, leamos el libro de los Hebreos. Cuando llegamos al capítulo 10, él se dio cuenta que no podía ser sacerdote. Agarró el cuello, se lo quitó, lo tiró al piso, lo pisoteó. Era un sacerdote que llevaba como sacerdote 20 años. Y dijo, soy un impostor. No pueden existir el sacerdote. Al día siguiente, ya era domingo, lo llevamos a la iglesia y él escuchó el evangelio por primera vez. Se quedó aterrorizado de que él nunca había visto el evangelio. Después del servicio estaba el estudio bíblico y todos fuimos al estudio bíblico y alguien me dijo, Noé quiere presentar a su amigo. Y yo le dije, bueno, este es Mario, el padre Mario. Y dije, no, ¿por qué no te presentas tú? Y dijo, yo soy el padre Mario. No, era el padre Mario hasta ayer. Ahora soy un hijo de Dios. No puede existir un solo sacerdote que le quite el puesto a Cristo. No había ni un, todo el mundo estaba llorando de la tremenda. ¿Por qué? Porque el tener el sacerdocio en el Nuevo Testamento es devolverse al Antiguo Testamento. No puede haber ningún sacerdote. Y si no hay sacerdote, si el sacerdote de hombres no puede existir, se lo garantizo. Si quieren, yo le presto mi Biblia y tengo marcados de 1 a 42 en la eliminación del sacerdocio. En efecto, en el capítulo, después del capítulo 7 del libro de los Hebreos, cuando da los requerimientos para ser sacerdote, dice, para ser sacerdote en el versículo 26, el sumo sacerdote nos convenía cómo tiene que ser un sacerdote. Si alguno de ustedes puede llenar este resumen, por favor escríbame y lo ordenamos. Tiene que ser inocente. ¿Hay alguno? Santo y hecho más sublimes de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el versículo 18 del capítulo 7 dice, queda pues abrogado, acabado. Y lo repite una y otra vez y luego lo pone tanta énfasis en la destrucción del sacerdocio en el capítulo 7 de Hebreos, que cuando inicia el capítulo 8, Pablo escribe lo siguiente. Es complicado, es casi difícil de entender todo lo que está diciendo. Habla del sacerdocio de hoy como si fuera un video. Dice, y estos hombres están todos los días ofreciendo los mismos sacrificios que jamás pueden quitar los pecados. Y cuando llega al capítulo 8, con tanta lenguaje que usa Pablo, como yo, a veces hablo y me dicen, Noé, ¿cuál es el punto? Corres de allá para acá, pero ¿qué es el punto que estás hablando? Y Pablo dice, capítulo 8 de Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos,
Sí. Y en el versículo 4 dice, así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el del Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y continúa hasta el final del versículo 9, eliminando el sacerdocio de hombres, queda abrogado. Y la pregunta es, ¿qué parte de eso no entiende Roma? ¿Por qué? Porque la reforma protestante no solamente eliminó la autoridad de Roma, que es reemplazándola por las Sagradas Escrituras, pero eliminó la doctrina reafirmando que la justificación es por fe solamente, por obra del Espíritu Santo y no por obra de hombres. Entonces eliminó este sacerdote. Por otra parte, eliminó el purgatorio, que eso es una pérdida grande de dinero, porque hay que pagar para sacar almas del purgatorio de un sitio que no existe. ¿No le parece tonto? Por otra parte, ¿qué hace? Elimina a Cristo como el único y suficiente medio de salvación. Él no dijo, yo y mi mamá y los santos, sino dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo que eran todos los demás o los sacerdotes. Él dijo solo. Entonces, al concentrarse sobre la exclusividad de Cristo, eso no le convenía a Roma, porque habían santos que hacen, que tienen más méritos de los que necesitan para salvarse. ¿Se puede imaginar eso? La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Entonces, quiere decir que los méritos del Señor Jesucristo no son suficientes, hay que agregarle otro. Entonces, al quitarle eso, luego eliminar la adoración a María, que ellos no lo llaman adoración, sino devoción o otras cosas, pero se arrodillan frente. ¿Y por qué no se puede adorar a María? Porque es tontería. Porque María no es divina. Solamente y al adorar a María o pedirle algo a María, entre otras cosas, es nuestra bella María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser la mamá de nuestro Redentor. Pero la María de la Biblia es no la misma María del catolicismo romano. La María de la Biblia no es divina ni es omnipresente porque es solamente humana. La María de la Biblia no es omnipresente y por esa razón es que no le podemos pedir nada porque estaríamos dándole a María, a un humano, los atributos incomunicables del Santo Dios, que es omnipresencia. Es tan bello cuando hablamos con los católicos romanos con amor, con cariño, con compasión, viéndolos dónde están, que es en un sitio a veces mejor que donde nosotros estábamos. ¿Sí? Y demostrarles que el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, es Jesús. Y con su naturaleza humana, como dice Hebreos 4 en adelante, nos puede representar bien, conoce nuestras debilidades y obedece la ley
por nosotros y por su naturaleza divina es intercesor en todo el mundo por el poder del Espíritu Santo. Y aparte de eso, siendo de la naturaleza divina, tiene suficientes méritos para pagarle a un Dios infinito por nuestro pecado, por nuestra traición cósmica con el Santo Dios. No hay otro que pueda pagar. R.C. Sproul decía que el infierno es injusto, pero no para nosotros, es injusto para Dios. Porque así una persona se quede por toda la eternidad en el infierno, jamás le podrá pagar a Dios por nuestro pecado. O sea que es injusto para Dios. Pero el sacrificio de Cristo es suficientemente justo para Dios porque cuando pecamos y creemos en Cristo, nuestro pecado es pago en su totalidad al Santo Dios. Dios ha cambiado totalmente nuestra marca de pecadores, no de pecadores, seguimos siendo pecadores. Nuestra marca de culpables, declarándonos no culpables y decidiendo que nuestro pecado estará más lejos del oriente que del occidente. Más lejos está el oriente y el occidente que nuestros pecados. Entonces, amados, esa era la necesidad tremenda de la Reforma Protestante. El sacerdocio, el catolicismo romano, no le garantiza a una persona la salvación. ¿Por qué? Porque tiene que salvarse no solamente por fe, sino por obras. Fe más obras. En la iglesia bíblica estamos salvos solamente por fe. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es un regalo de Dios. Y el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios dice, estamos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que en el catolicismo romano es fe más buenas obras igual salvación. En la Biblia es fe, salvación para hacer buenas obras. No para ir al cielo, sino fe para ir al cielo y buenas obras para demostrar que estamos en el cielo. Son doctrinas completamente distintas. Siguiendo con el sacerdocio, obviamente había que inventar algo para este sacerdote para hacer. Pero Juan, capítulo 1, versículo 13, dice que no es por voluntad de hombre. El niño cuando lo bautizan queda salvo. Y queda salvo hasta que cumple aproximadamente 7 años. Llega al uso de razón. La Biblia no reconoce eso. Y lo que hace ese niño es peca. Entonces, ¿qué hace? Va a Cristo, ¿no es verdad? No. Va al sacerdote, se le enseña a hacer la primera confesión. Y el sacerdote dice, ego te absolvo. Y ese niño que estaba condenado, llegó acá y ahora quedó salvo. ¿Y queda salvo hasta cuándo? Hasta cuando peca. Ahora queda condenado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando va donde el sacerdote. Ego te absolvo. Ahora está salvo. ¿Hasta cuándo? Cuando peca. Ya se condenó. Ego te absolvo.
ahora queda salvo. Y así se la pasa toda la vida. Amados, cuando le presentemos el Evangelio a los católicos romanos con amor, con cariño, número uno, no hablemos mal de María. Ella no es culpable de esto. Esa María del catolicismo romano es una invención que no está en la Biblia. Sí, la Biblia dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, y esa es una obligación nuestra. No hablar mal de María. Es nuestra hermana, fue redimida por Cristo, está en el cielo como cualquier otro santo que creyó en Cristo. Segundo, tenemos que dejar la controversia y mejor decirle, el único medio de salvación es el Señor Jesucristo, llevarlo al texto bíblico donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro medio de salvación, y me puedo gastar aquí 2 horas citándole todos los textos bíblicos donde no hay otro redentor. Pero ustedes lo saben. En lugar de eso, podemos llevarlos a Cristo, una oportunidad excelente para llevarlos a Cristo. Y una pregunta clave para el católico romano es esta: si usted se muere esta noche, ¿para dónde va? El 90% de los católicos romanos no saben para dónde van. Dice, si Dios, que es misericordioso, Él podrá tener misericordia de mí, y yo soy bueno, de todas maneras no hago cosas tan malas, no he robado a nadie, no he matado a nadie, Dios va a tener compasión de mí, quizás voy para el cielo. Otros dicen, no sé. Es hermoso poderles decir, ¿sabe que usted puede saber antes de morir para dónde va? Con toda seguridad. Dice, ¿cómo así? Dice, sí. No vamos a pelear porque amamos a María, ¿sí? Y amamos a los santos. ¿Cómo no vamos a amar a Pedro, a San Ezequiel, a San Moisés, a San Jeremías? A todos que son santos y que creyeron en el Mesías y por eso se les dio la salvación eterna. Dice, pero lo que yo quiero concentrarme con usted es si usted se muere hoy, ¿para dónde va? Y la única manera para ir al cielo es si cree en Cristo. Y el Evangelio es fácil, es la exclusividad de Cristo. Si usted cree en Cristo, la justicia de Cristo es imputada a ti, es entregada a ti, y todo su pecado cae sobre Cristo. Y la ira de Dios, porque Dios es justo, que venía sobre usted, cayó sobre Cristo y lo fue declarado santo, no culpable. Y ahora, a partir de este momento, usted es santo. Pero entonces, ay, qué bueno, qué fácil. Dice, no tan rápido. Dice, ahora usted tiene que demostrarle a su corazón si realmente cree en Cristo. ¿Cómo sabe usted que usted realmente cree en Cristo? Sí, hay 4 tipos de personas en el mundo, ¿no es verdad? Los que creen que están salvos y no están salvos. Los que hicieron una confesión de fe porque alguien le dice, repite esta oración y quedará salvo. Y la persona sigue viviendo lo mismo, su vida no ha cambiado para nada, es el mismo. Ese tal cree que está salvo porque dijo una oración, pero su vida no ha cambiado, el tal no está salvo. Hay otro grupo de personas que creen que están condenados, saben que están condenados y no les importa.
Dice, qué bueno que me voy al cielo a tener una fiesta con todos mis amigos. Dan ganas de llorar cuando dicen esto. Alguien me dice, el infierno está aquí, así que no me preocupo el otro. Dice, cuando usted esté un segundo en el infierno, daría cualquier cosa para estar en el infierno aquí y todavía tener la posibilidad de creer en Cristo. El tercer grupo de personas es el que cree que está salvo y sabe que está salvo y está seguro de que está salvo. Y el cuarto es el que está salvo y vive siempre en dudas de que está salvo. Pero está salvo y vive dudando aquí y allá. Dr. Parsons escribió un libro, La seguridad de salvación. Amados, es importante saber si realmente está salvo. Cuando una persona en verdad cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, y mi tema es la exclusividad de Cristo, varias cosas le van a pasar. Si solamente confiesa que Jesús es su Salvador o profesa que Jesús es su Salvador, puede ser un profesor falso, porque su corazón no ha sido tocado. En Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir? Sabe quién ha escrito, tiene la data se dice, la información. Y esa información la afirma y luego confía. Y cuando confía en Cristo, inmediatamente ve lo horrible de su vida como hijo de Satanás. Y ve la belleza del cielo y no corre a Cristo y no quiere volver a pecar. Peca, pero no quiere volver a pecar. Cito a Borg Parsons. No vive una vida sin pecado, sino que vive continuamente una vida de arrepentimiento. Cuando peca, no puede dormir hasta que soluciona su problema. Entonces, primer efecto. Hay un cambio fundamental de vida. Y en el comienza a corregir las serpientes grandes, a matar las serpientes grandes, los pecados que son grandes. Y luego, mientras que continúa en su proceso de santificación, comienza a matar las serpientes más pequeñas. Los pecados que antes, como dice Jerry Bridges, los pecados respetables. Los pecados respetables. Tiene un libro sobre eso. Y luego ve las serpientes pequeñas y sabe que las serpientes pequeñas matan más rápido que las serpientes grandes, porque su veneno es mucho más fino y corre más rápido por su cuerpo. Hay un cambio fundamental de vida. Segundo, ¿qué va a hacer? Va a leer las escrituras en orden. No que hoy voy a leer la escritura, mañana. Esto es pecado. Es una falta contra el santo Dios. Usted no le hace eso a ningún autor de un libro. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso al santo Dios? Es su libro y hay que respetarlo y hay que leerlo en orden, como cualquier otro libro. De lo contrario, no va a entender lo que el libro dice. Entonces, primero, un cambio fundamental de vida. Segundo, quieres saber quién es este Jesús que te salvó.
Y para conocer quién es este Jesús que te salvó, lee la Biblia y va a encontrar a Jesús en Génesis 3:15. Y va a encontrar a Jesús un poquito antes del Génesis 3:15, cuando Dios con sangre mata al primer animal y los cubre con la piel del animal. Sigue adelante, va a encontrar a Jesús con Abraham e Isaac. Sigue adelante, va a encontrar a Jesús anunciado en todo el libro de Isaías, desde su niñez hasta su sacrificio perfecto. Eso era lo que iba a predicar, pero ya se acabó el tiempo. Es la sustitución. Usted me hace el favor de hacerlo por su cuenta. Isaías 52 y 53. Va a encontrar el sacrificio perfecto de la cruz, la sustitución 12 veces. ¡Wow! Y luego va a leer a Moisés 1000 años, a David 1000 años antes de Jesús, donde en el Salmo 22 le da un video perfecto de la crucifixión de Jesús, usando el mismo idioma. ¿Sabe usted que en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué? Y sigue leyendo ese salmo y ve la crucifixión. Y ve a Zacarías y por todos los profetas. En efecto, Jesús dice en Lucas 24, diciéndole a sus discípulos, sensatos, insensatos, y abriendo las escrituras y les muestra de él, comenzando por ¿dónde? Por Moisés y por todas las escrituras. Si cree en Cristo, va a querer conocer a ese Señor que te salvó. Si no, no te engañes a ti mismo. Y en efecto, para los pastores, no se atreva a pararse al púlpito, al menos de que no haya leído las escrituras completamente, por lo menos 3 veces. Pero Dios no le ordena leer las escrituras, le ordena estudiarlas. O sea, si al menos no la lee completamente, la estudia toda la escritura. De lo contrario, no tiene derecho a pararse al púlpito. Y nosotros, como cristianos, para saber quién es ese Jesús que me salvó, debo leer las escrituras diariamente, tomando cafecito con Jesús. ¿Qué más? Cambio fundamental, lo siente, no quiere pecar. Cuando peca, el Espíritu lo mueve al arrepentimiento. Segundo, va a leer las escrituras. Tercero, va a buscar una iglesia bíblica. Amados, otro R.C. Sproul. Si usted es alérgico a la iglesia local, a lo mejor usted nunca ha creído. No soy yo que lo digo, es R.C. Sproul. Dice, yo soy cristiano, pero no me congrego. Tenga cuidado, porque es una orden. Sí, entonces lo que va a seguir después es buscar la iglesia local y ser fiel a la iglesia local, no solamente estudiando, participando. Gracias, amados, que están colaborando con esta obra que ustedes hicieron posible, esta conferencia. Ahí están todos los hermanos en Cristo trabajando para nosotros. Gracias. Sí, realmente. Participa de la iglesia, no viene 10 minutos después de que el servicio comenzó y se va 2 minutos después de que termina. No quiere tener ninguna relación con los hermanos en Cristo, no habla con los hermanos en Cristo, no tiene compasión por nadie. El tal, a lo mejor, no ha creído. Y luego, ¿qué otro testimonio tiene cuando está en Cristo? Va a recibir
los sacramentos. ¿Cómo es posible que una persona dice, creo en Cristo, asisto a la iglesia, pues me da vergüenza hacerme bautizar? ¡Auch! El tal a lo mejor no ha creído. No tiene una conciencia sensible ante el Santo Dios. Y la otra, amados, la más difícil para mí y para la Mimi, es el día de la Santa Cena. Porque en ese momento Dios le está diciendo, si examínese a sí mismo, si realmente ha creído, y si no ha creído o está viviendo en práctica del pecado, no la toque. Amados pastores, es extraordinariamente importante cercar la mesa del Señor y decirle a la gente, esto no es para todos. Esto es solamente para los que están en la familia de Dios, los hijos de papá. Si usted no es cristiano, no cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación, examínese a usted mismo. Si no es así, no toque. Espere, deje pasar la cena del Señor. En Medellín, en la iglesia de Medellín, cuando dan la comunión, dice solamente los que son cristianos, que creen en Cristo, que son miembros de una iglesia cristiana, que no están bajo disciplina de la iglesia, pueden tomar la Santa Cena. Así que se lo vamos a dar solamente a los que están de pie. Y los demás se quedan sentados. Pero ¿sabe lo que pasa? Esos que se quedan sentados no pueden esperar el momento de poder tomar la Santa Cena. Es el examen de ácido si realmente somos o no somos. Y no se atreva, porque Judas tomó esa cena y entró ¿quién? Satanás. Y salió y se ahorcó. Y la Biblia dice, salió y estaba en la oscuridad, y Judas todavía está en la oscuridad, con grandes tormentos. Amados, esto no es un juego. Esto no es un juego. O se cree o no se cree. No se puede ser medio cristiano. Y para ser cristiano, tiene que aceptar la exclusividad de Jesús. No hay otro medio de salvación. No hay que tomar esta cuestión así en juego. Me dan ganas de llorar cuando estoy pasando, vienen los elementos y veo a alguien haciendo así y a otros. ¿Cómo es posible? El momento más sagrado, donde la prueba precisa si soy o no soy, está ahí. Que estoy exponiendo mi vida para probarle a mi corazón si soy cristiano o no. Y una vez que hace eso, ¿qué otra responsabilidad tiene el cristiano? Tiene que ser sacerdotes reales, llevándole el evangelio a cuanta criatura usted encuentre, presentando el evangelio, ayudando para que la iglesia mande misioneros, colaborando con la iglesia para que la iglesia crezca y tenga los recursos de pagarle a los pastores. Amados, yo no puedo comprender cómo un pastor sea bivocacional. Si es el trabajo más difícil, más comprometido, más de tiempo completo.
y la mayoría de los pastores son porque los cristianos no apoyan a la iglesia. Dar la contribución para mantener la iglesia es una oración y es parte de ser cristiano. Si es cristiano, va a evangelizar, va a presentar el evangelio, comenzando con su propia familia y sin tener miedo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos, ¿no es verdad? No, solamente para los que creen. ¿Y qué es el evangelio? Es Jesús y su obra. Y cuando dice no me avergüenzo del evangelio, está diciendo no me avergüenzo de Jesús. Si no presentamos el evangelio a tiempo y a destiempo, estamos avergonzándonos de Jesús. Entonces tiene que preguntarle a su corazón si de verdad ha creído. Amados, se me fue el tiempo. Tengo 5 minutos. Pero el catolicismo romano de esa época ya se había alejado de la Biblia y por eso regresó, hubo el regreso a la forma, reforma a la Biblia. Y si hacemos algo que la Biblia lo prohíbe, no lo podemos hacer. Punto. Punto. Y si alguien viene con otra doctrina, por favor, abra la Biblia y dice, muéstrame dónde está. Si no la encuentra, el tal es un charlatán. Muchas religiones se han separado por completo de Cristo, siguiendo cosas que le han agregado a la Biblia. Los adventistas del séptimo día, la Biblia no les fue suficiente. Tuvieron que tener el libro de la señora Ellen White. Los mormones, la Biblia no les fue suficiente. Tuvieron que agregarle el libro de, no me acuerdo quién es. Bueno, y todo esto. El catolicismo de la época se alejó de la Biblia y al alejarse de la Biblia se alejó de la exclusividad de Jesús. Y hoy en día, el mismo catolicismo romano ha escrito un libro en 1994, firmado por Juan Pablo II, donde afirma en su libro más de las 2/3 partes de ese libro niega las verdades bíblicas. ¡Wow! Esto me lo hizo el hermano. Si usted Google ese libro, y termino con esto, todavía tengo 4 minutos. Quisiera pasarme un año acá. Dice, busquen en Google el catecismo de la Iglesia Católica, que de por sí ya es una mentira, porque debería ser el catecismo ¿de qué? De la Iglesia Católica Romana, que ni es católica ni es iglesia. Pero bueno, ellos hicieron este libro con versículos. Y bajo un título de ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Lo tengo aquí para leerlo.
pero solamente tengo 4 minutos o 3 minutos y 17 segundos. Así que se lo voy a decir y ustedes me van a tener que creer. Y si no lo creen, vayan a Google y escriba catolicismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es un católico romano? ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Y aquí hace una afirmación diabólica, amados, que tú tiemblas al leer esto. Esta parte diabólica es la siguiente. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Todos los hombres están llamados a la unidad. Están plenamente incorporados los que creen en el Papa y obedecen al Papa y han recibido todos, escuche esto, todos los medios de salvación establecidos por ella. ¿Escuchó eso? ¿Usted escuchó un plural? Todos los medios de salvación. ¿Cuántos medios hay? Ya eso es, quitándole la exclusividad a Jesús. Luego cita todos los medios de salvación. ¿Quién más pertenece? Los ortodoxos, que aunque no le obedecen al Papa, tienen una comunión muy cercana. ¿Quién más pertenece? Todos ustedes. Todos los hermanos separados ahora son católicos, romanos. No porque usted quiera, sino porque la iglesia quiere. Todos ustedes son católicos romanos porque, aunque no tienen una perfecta comunión con el catolicismo romano, por lo menos han sido bautizados. ¿Quién más? Apriétese los cinturones. Tengo miedo de que se vayan a caer al piso. Los judíos, que es el pueblo escogido de Dios. Si los judíos pertenecen al catolicismo romano de acuerdo con la iglesia católica o con el catolicismo romano, esa iglesia no es cristiana. ¿Por qué? Porque los judíos niegan la divinidad de Jesús. Sí, y niegan al Mesías. No son cristianos. Si ellos pertenecen al catolicismo romano de acuerdo con esto, pues esta iglesia no es cristiana. ¿Listos? ¿Quién más? Los musulmanes. ¿Y sabe lo que dice acá? Léalo. Ellos son descendientes de Abraham como nosotros y adoran a un creador. Se desapareció Cristo. Desapareció Dios trinitario. ¿Sí? Y adoran con nosotros al mismo Dios. Amados, Alá y el Dios bíblico no son el mismo Dios. ¿Quiénes más? Los budistas, las religiones orientales, los hindúes y finalmente toda la gente son católicos. Porque aquellos que no conocen a Cristo, dice acá, van al cielo a través de su propia conciencia. Amados, nadie va al cielo a través de su propia conciencia. Su conciencia, si no cree en Cristo, está corrompida. ¿Sí? No es a través de la conciencia. Si alguien se pudiera salvar a través de la conciencia, Dios Padre cometió un error grave en matar a su Hijo por usted, para reclamar la exclusividad de Cristo. ¿Y sabe quién no va al cielo? De acuerdo con ellos, ¿dónde está? Ahí está, en este papel. ¿Quién no va al cielo? Yo. Los que eran católicos y se salieron del catolicismo. No les... Léanlo.
Es que se van a reír. Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado en Cristo, solos Cristos, el único y exclusivo medio de salvación. No hay otro. Enciende nuestra fe. Ayúdanos, Padre Santo, a presentar el Evangelio a los católicos romanos con amor, con cariño, con ternura. Y oramos por todos nuestros familiares y amigos que rechazan a Jesús y abrazan esta iglesia atea, no cristiana, pagana, por la ignorancia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.